¿Qué tal amigos de Estudio B y de Sin embargo? Les agradecemos mucho que estén con nosotros en este maratón de puntos y comas de fin de semana. Información importante para ver el proceso mediante el cual se van acomodando los acontecimientos después de los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Pese a que en 2025 habrá un contendiente menos que en 2024 y no habrá elecciones federales, el financiamiento público a los partidos políticos aumentará más de 300 millones de pesos. La Sala Superior del Tribunal Electoral Federal resolverá quiénes son los ganadores de 4 gubernaturas que se jugaron en el 2024. En el caso de Jalisco, existe el riesgo de que los comicios de gobernador que presumiblemente ganó Movimiento Ciudadano sean anulados por muchas y graves irregularidades. Desde que arrolló a la oposición en las contiendas para diputados y senadores de mayoría relativa, Morena ya tenía suficientes legisladores para lograr la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, lo que le permitiría llevar a cabo reformas constitucionales. Y faltan por resolverse 3 impugnaciones a la elección presidencial. Para que el Tribunal Electoral Federal, después de resolver esas impugnaciones, califique los comicios como legales y nombre a Claudia Sheinbaum Pardo presidenta electa. De estos y otros temas compartiremos información con todos ustedes en este maratón de puntos y comas. Les agradecemos que estén con nosotros. Ojalá que la información les resulte interesante y les sea útil. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Nos da muchísimo gusto que estén con nosotros en puntos y comas, y como podrán ustedes haberse dado cuenta, a nuestro compañero Luis Mata le ganó la nostalgia, a nosotros también, porque de repente nos trasladamos pues prácticamente hace un año más o menos cuando empezó Puntos y Comas y se empezaron a difundir estos promocionales, pero nos dio gusto acordarnos y finalmente después de más de un año nos damos cuenta que alguna utilidad ha tenido Puntos y Comas, porque finalmente hay personas que están en este momento en la audiencia que nos han sido tan gentiles de acompañarnos en esta travesía. Pero bueno, pues regresamos al tiempo real, a los tiempos actuales, y hace un momento veíamos un reportaje sobre el gasto y el despilfarro que hacen los políticos y los partidos políticos con dinero de los contribuyentes. O sea, ese dinero que gasta Alito Moreno, por ejemplo, cuando dicen es que le gusta vestir bien, comprar cinturones caros, zapatitos bonitos y subirse al helicóptero para llegar rápido a sus citas. Todos esos despilfarros que hacen dirigentes como Alito Moreno los hacen con dinero de los contribuyentes, y eso es algo de lo que debemos estar pendientes y tomar muy en consideración cuando tenemos que tomar una decisión sobre quiénes debieran representar al pueblo en las instancias de gobierno. Y justamente, fíjese usted, coincide este asunto de personajes como Alito Moreno y otros muy parecidos a él que gastan a manos llenas el dinero de los contribuyentes que llega a los partidos políticos. Justamente sobre ese tema vamos a hablar con ustedes hoy en Puntos y Comas, porque desafortunadamente seguirá el despilfarro con dinero de los contribuyentes. En 2025, aunque no será año en el que se vayan a realizar elecciones, y pese a que en lugar de 7 partidos políticos con registro, habrá solamente 6 partidos, bueno, pues a pesar de eso, el financiamiento público a esas organizaciones presuntamente de ciudadanos va a aumentar en por lo menos 350 millones de pesos, si calculamos con base en la fórmula establecida en el artículo 41 de la Constitución General de la República para determinar ese subsidio. En 2025 habrá más dinero que en 2024 para el sostenimiento de las actividades ordinarias de los partidos políticos. Y además, el pastel tendrá que repartirse solo entre 6 invitados, pues el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, al perder su registro, se quedará fuera de esta fiesta del desenfreno presupuestal. El pasado viernes 12 de julio del 2024, el Instituto Nacional Electoral designó e instaló la Comisión Temporal de Presupuesto 2025 que diseñará el gasto del Instituto Nacional Electoral para el próximo año. Esta comisión será presidida por el consejero Uquib Espadas,
e integrada por las consejeras Norma de la Cruz y Rita Bel López. Al inaugurar los trabajos de la comisión, el consejero Uki Espada resaltó que la elaboración del presupuesto 2025 es crucial para trazar el desarrollo institucional del INE, acorde con las necesidades de los procesos electorales. La consejera Rita Bel López añadió que la ejecución del gasto se plasmará considerando las medidas de racionalidad, austeridad y economía. Estos son conceptos, criterios y cualidades que, dijo la consejera Rita Bel, tendrá el presupuesto del INE el año próximo. Racionalidad, austeridad y economía. Pero la mala noticia es que esos principios de racionalidad y austeridad no se le pueden aplicar al subsidio de los partidos políticos, pues no se puede modificar la fórmula establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo tanto, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE realizará el cálculo y la presupuestación de las prerrogativas que les tocan y que tienen derecho a recibir esos partidos. Tienen el derecho porque la ley lo establece, pero no tienen derecho en términos éticos y morales porque no se lo merecen. Sin embargo, de conformidad con lo establecido en la Constitución y en las leyes secundarias, durante el año previo al ejercicio fiscal que se esté definiendo, tomando en consideración la unidad de medida y actualización vigente en ese momento, e informará esta comisión de prerrogativas, informará en su momento a la Dirección Ejecutiva de Administración para que integre este presupuesto definido para los partidos al anteproyecto de presupuesto del INE completito para el año siguiente. Es decir, no se le puede recortar el financiamiento a los partidos políticos, aunque la mayoría de los mexicanos consideramos que no se lo merecen y que es una irracionalidad de gasto que se despilfarra muchas veces, como lo han denunciado muchos priistas, para los gastos muy personales de la dirigencia. Pero, ¿qué dice el artículo 41? ¿Por qué eso no se puede modificar así nada más? Bueno, porque el artículo 41 de la Constitución General de la República establece cómo se define el presupuesto para los partidos políticos. Dice lo siguiente: el financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65% del valor diario de la unidad de medida y actualización. El 30% de la cantidad que resulte, de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 70% restante de esta cantidad calculada se distribuirá de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieran obtenido los partidos políticos en la elección de diputados inmediata anterior. Es decir, el presupuesto que se va a definir entre el mes de julio y el mes de agosto para los partidos políticos va a ser con base y se va a repartir con base en el porcentaje de votación que los 7 partidos lograron, aunque ya la repartición nada más le va a tocar a 6 partidos porque el PRD perdió su registro, no logró el 3% de votación. Por lo tanto, del pastel que se van a repartir los partidos políticos el año que entra, al PRD ya no le va a tocar ni un pedacito chiquito. Y mire usted, veamos la diapositiva número 5. ¿Por qué? Porque aquí le ofrecemos un detalle de cómo está el financiamiento público a 7 partidos políticos en 2024. Ahí puede usted ver que en el rubro de financiamiento público federal para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, este año tienen 6,609,787,227 pesos. Es importante resaltar esto. Cuando hablamos de actividades ordinarias, es el financiamiento normal del partido. Ahí va incluido todos los gastos, digamos, de la nómina, de las actividades que realizan, por ejemplo, de las campañas que realizan, de la impresión de propaganda que ellos elaboran, de la edición de libros y de ciertas campañas orientadas a los jóvenes, a las mujeres, a las cuestiones de género. Pero fíjese bien, abajito de donde dice sostenimiento de actividades ordinarias, dice gastos de campaña para partidos políticos nacionales. Y resulta
que en la misma Constitución está establecido que cuando haya procesos electorales de presidente, de senadores y de diputados, con referencia al sostenimiento de actividades ordinarias permanentes que en el 2024 se estableció en 6.609 millones de pesos, con base en esa referencia se agrega un 50% para los gastos de campaña cuando hay elección de presidentes, senadores y diputados. Por eso ve usted ahí la impresionante cantidad de 3.304 millones de pesos para gastos de campaña para partidos políticos. Y usted se preguntará, bueno, ¿y quién decide eso? Pues los diputados. Los diputados que están en este momento y los diputados que van a llegar en la próxima legislatura, si no se modifica la constitución política y no se hace una reforma como lo propone López Obrador, de bajar el financiamiento de los partidos políticos a la mitad, porque esto es un abuso que se repite año con año. Luego viene ahí gastos de campañas para el conjunto de candidaturas independientes, este año nada más 66 millones para las candidaturas independientes. Tuvieron suerte los candidatos independientes porque nomás fueron dos los que lograron el registro y a cada uno pues le tocaron 33 millones para su campaña. Pero imagínense que hubieran sido 10 candidatos, les hubieran tocado 660 mil pesos a cada uno para su campaña. Luego abajo vienen actividades específicas, franquicia postal y franquicia telegráfica. Pero fíjese usted, aquí es donde está la trampa, la maña y el abuso. Dice padrón electoral. Al jueves 4 de julio del 2024. Es el padrón que está vigente en este momento de acuerdo con el INE. Es el que podría o debería tomarse como referencia para hacer el cálculo de cuánto se le va a dar de financiamiento a los partidos, porque el presupuesto y esta estimación de financiamiento a los partidos tiene que ser entregada a la Cámara de Diputados más o menos en el mes de agosto. Bueno, pues resulta que el padrón electoral en este momento es de 98.729.179 personas. Y la UMA, la unidad de medida y actualización, vale en este momento, todo este año va a valer 108 pesos con 57 centavos. El 65% de una UMA son 70 pesos con 57 centavos. Por lo tanto, al multiplicar 98.729.179 ciudadanos inscritos en el padrón electoral por 70.57 pesos, nos da la cantidad de 6.967.318.162 pesos. Como usted puede ver al primer golpe de ojo, que con respecto al 2024 va a haber un incremento de 357.530.935 pesos, es decir, un incremento del 5.40% para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes. Y esto evidentemente pues es un exceso. Si no va a haber elecciones ni de diputados federales, ni de senadores, ni de presidente de la República, ¿por qué los partidos necesitan un incremento para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes? Bueno, pero vamos a lo siguiente. El artículo 41 constitucional explica también que el financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto durante el año en que se elija presidente de la República, senadores y diputados federales, o sea, lo que le comentaba hace un momento, un 50% adicional sobre el gasto para actividades ordinarias se le tiene que dar a los partidos políticos cuando hay elección de presidente, de senadores y diputados. Y en este caso, como los gastos para las actividades ordinarias son de 6.609 millones, pues le aumentaron 3.304 millones así sin ningún rubor y sin ninguna pena. Bueno, mire usted, en la diapositiva número 8 vemos cuál es la cantidad que este año gastará cada partido en actividades ordinarias. El PAN, por ejemplo, 1.226 millones. Me voy a quedar en los números cerrados. El PRI, 1.201 millones. Imagínense el banquetazo para Alito Moreno manejar 1.201 millones de pesos. Luego el PRD, 472 millones. El PT, 451. El Verde, 565, Movimiento Ciudadano, 646 millones, y Morena, la fabulosa cantidad de 2.000
46 millones para actividades ordinarias. Y nos vamos a la diapositiva 8, porque aquí vemos, por ejemplo, con base en la fórmula que está en la Constitución, podemos hacer una estimación, como se lo comentábamos, de que este 2025 mínimo le va a tocar a los partidos políticos un financiamiento de 6,967 millones. Esto lo vemos en la diapositiva 8. 6,967 millones. De esos 6,967 millones, el 30% se reparte parejo. O sea, 2,090 millones se reparten entre los 6 partidos que conservaron el registro. Esto significa que de entrada, nada más de entrada, cada uno de los 6 partidos tiene 348 millones de pesos. Queda el 70% restante del presupuesto que, de acuerdo con la Constitución, se tiene que repartir entre los 6 partidos políticos con base en el porcentaje de votación que cada uno de ellos obtuvo en la elección de diputados federales anterior, es decir, la que se realizó el 2 de junio. Estamos hablando de 4,877 millones de pesos que se van a repartir entre los 6 partidos que quedaron vivos. Y fíjese usted, así muy grosso modo, muy sobre la base de de este cálculo que hacemos sobre la fórmula que establece la Constitución, vemos en la diapositiva 9 cuánto le tocaría a cada partido político el próximo año. Vean ustedes el caso de Morena. Con el 40,84% de la votación, le tendrían que tocar alrededor de 2,340 millones de pesos. Muy por encima de los 2,046 millones que gastará este año. Es decir, casi 300 millones de pesos más le tocarían a Morena el próximo año. Al Partido Acción Nacional, con el 16,89% de la votación, le incrementarían sus ingresos. Bueno, tendría una disminución en su ingreso de 1,226 millones a 1,172 millones. No es mucho de cualquier manera, es muchísimo dinero de la manera como se le vea. El PRI sí va a sufrir una merma muy fuerte, porque de 1,201 millones que dispone Alito este año, el próximo año nada más tendría 891 millones de pesos. Quienes sí se van a sentir como nuevos ricos en el barrio van a ser los de Partido Movimiento Ciudadano y particularmente Dante Delgado, que ahora va a tener más dinero para despilfarrar, porque en el 2024 Movimiento Ciudadano gastará 646 millones, pero el próximo año le pueden tocar un mínimo de 880 millones. Y vea usted nada más que el ser un partido rémora, un partido parasitario con Morena, le ha funcionado muy bien al Partido Verde Ecologista de México, porque en el 2024 tiene autorizado un presupuesto y un financiamiento de 565 millones, pero el próximo año llegaría mínimo a 737 millones. Y el Partido del Trabajo también salió bien favorecido, porque en el 2024 va a gastar 451 millones y podría llegar en el 2025 a 615 millones. Y le tengo una mala noticia. Esto no es lo único, no son las cantidades definitivas, es nada más una estimación con base en lo que establece la Constitución, ¿verdad? De cómo se reparte el 70% del presupuesto calculado sobre la fórmula que establece la ley. Pero las cantidades calculadas podrían variar para aumentar su monto una vez que el Tribunal Electoral califique la elección de diputados federales y el Instituto Nacional Electoral haga el último ajuste, restando los votos nulos y los votos que fueron emitidos en favor del Partido de la Revolución Democrática. Esos votos se quitan y entonces va a aumentar el porcentaje de los 6 partidos que siguen vigentes con registro oficial. Sus porcentajes para la repartición del presupuesto aumentarían y sería más el monto de dinero de subsidio que se les otorgue. Finalmente, van a tener más dinero en el 2025 y nada, absolutamente nada, va a poder parar el despilfarro con dinero de los contribuyentes, excepto que funcione el Plan C, que el Congreso reforme el artículo 41 y que de entrada
se aprobara la reducción del 50% que propone el presidente. Aunque si fuéramos estrictos, verdaderamente estrictos, ese porcentaje del 30% de una unidad de medida de actualización que propone el presidente que se multiplique por el total del padrón electoral, si fuéramos estrictos, diríamos, a ver, ese 30% de una unidad de medida y actualización, mejor que se multiplique solo por los votos que los partidos políticos recibieron en la pasada elección del domingo 2 de junio del 2024. Y le aseguro que en lugar de 6,000 millones para el año, por lo menos para el año 2026, en lugar de 6,000 millones, los partidos a lo mejor estarían recibiendo 2,900, 2,500 o cuando mucho 3,000 millones de pesos. Pero por lo pronto, resígnese usted a la idea de que el próximo año también los partidos políticos van a gastar como nuevos ricos, sin ningún freno, sin ningún contrapeso, y se van a gastar ese dinero que los contribuyentes aportan a veces con muchos sacrificios. Y con eso concluimos hoy Puntos y Comas. Mañana por aquí nos encontraremos si usted lo desea. Gracias. ¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información donde vamos desmenuzando paso a paso qué es lo que está sucediendo después de los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Muchísimas cosas están todavía por definirse. Y una de las preguntas recurrentes que se plantean en algunos de los chats es, oigan, ¿y qué va a pasar con los nuevos gobernadores? ¿Cuándo van a tomar posesión? ¿Cuál es la situación en la que se encuentran las elecciones en esas 8 entidades y en la jefatura de gobierno donde se eligió un nuevo titular del Poder Ejecutivo? Bueno, sabemos que algunos casos están impugnados y que existan o no existan razones para que se puedan modificar los resultados, las impugnaciones tienen que ser analizadas por la autoridad electoral, por la autoridad jurisdiccional, por los tribunales, primero los tribunales estatales, luego los tribunales, las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y una vez que se resuelven todas las impugnaciones, ya se da por hecho que hay gobernadores electos y que pueden tomar posesión en las fechas que están establecidas en cada una de las entidades, que no son las mismas, son muy diferentes. Pues mire usted, con respecto a esa situación, de los 9 procesos electorales que se realizaron el domingo 2 de junio del 2024 para renovar 8 gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, 4 están prácticamente resueltos, al no haberse presentado impugnaciones contra los comicios en los cuales se votó por los nuevos titulares de los poderes ejecutivos en los estados de Yucatán, Chiapas, Tabasco y Puebla, entidades donde todos los ganadores son de la coalición encabezada por Morena. En esos estados, Yucatán, Chiapas, Tabasco y Puebla, no hubo impugnaciones y por lo tanto las elecciones de gobernador se dan como un asunto concluido. Lo relevante es que esos 4 triunfos de la coalición encabezada por Morena superan por mucho los resultados obtenidos en el 2018 y ratifican la consolidación del proyecto de la Cuarta Transformación. Las diferencias son, escuche usted, de 19.83% en Yucatán entre el resultado que en las elecciones de hace 6 años obtuvo el PAN y el resultado que ahora obtuvo la coalición morenista, 19.83% más por encima de la elección anterior. También en el caso de Chiapas la diferencia es muy grande, es de 39.55 puntos porcentuales. Podríamos decir que fue una victoria aplastante en Chiapas, donde el candidato de la coalición morenista se impuso. Ahí en Chiapas fue del 39.55%. En Tabasco, la diferencia en favor de la coalición morenista entre la elección pasada y la del pasado 2 de junio es de 18.61%, es decir, entre la elección del 18 y la elección del 24 en Tabasco, Morena incrementó su porcentaje en un 18.61%, en tanto que en Puebla
el incremento entre la victoria del 2019 más bien, porque fue en unos comicios extraordinarios cuando Morena ganó la gubernatura de Puebla en el 2019. En esos comicios del 2019 con respecto a los del 2024, la victoria de la coalición morenista se incrementó en 14.67%. Es decir, en estas cuatro entidades la diferencia es tan fuerte, es tan definitiva, que no había verdaderamente margen para que fuesen impugnadas y por lo tanto se puede dar por un hecho consumado que en estas cuatro entidades todo está resuelto. ¿Y cómo se resolvió? Bueno, pues hay algunos elementos que es importante rescatar. El domingo 9 de junio del 2024, el consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, Moisés Bates Aguilar, hizo entrega de la constancia de mayoría y validez como gobernador electo a Joaquín Jesús Díaz Mena, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, para el periodo comprendido del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre del 2030. El Tribunal Electoral del Estado de Yucatán informó el martes 18 de junio del 2024 que recibió 52 impugnaciones referidas a las elecciones en 30 municipios de Yucatán. Sin embargo, el mismo tribunal aclaró que no se recibieron impugnaciones en la elección de gobernador. Y en la diapositiva número 4 vemos que Joaquín Jesús Díaz Mena podrá tomar posesión de su cargo como gobernador de Yucatán el martes 1 de octubre del 2024. Martes 1 de octubre del 2024, Joaquín Jesús Díaz Mena tomará posesión como gobernador morenista en el estado de Yucatán, luego de derrotar a su principal rival, que fue Renán Alberto Barrera Concha. Y mire usted, en la diapositiva número 5, vemos la diferencia que existe entre el triunfo de Morena entre la elección del 2018, cuando ganó el PAN, y el triunfo de Morena ahora que ganó Díaz Mena. En los comicios por la gubernatura del estado de Yucatán realizados el domingo 1 de julio del 2018, el panista Mauricio Vila Dosal ganó con el 31.65% de los votos. Muy cerrado, porque en esa elección el PRI se quedó con 28% de los votos, a 3 puntos y fracción de alcanzar al candidato del PAN, Mauricio Vila Dosal, que de cualquier manera ganó la gubernatura. Pero en el 2024, el triunfo de Joaquín Jesús Díaz Mena, de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Yucatán, fue de 51.48% de los sufragios, una diferencia de 19.83% con respecto al porcentaje de triunfo del panista Mauricio Vila 6 años antes. Y ahí vemos en la tabla que Joaquín Jesús Díaz Mena logró el 51.48%, en tanto que su rival más fuerte, Renán Alberto Barrera Concha de PAN PRI Nueva Alianza, solamente alcanzó el 42.16%. Una diferencia de 9 puntos y fracción que fue suficiente para que quedara clara aquí la victoria de Morena en un estado que estaba en poder del Partido Acción Nacional. Mientras tanto, en Chiapas, el miércoles 19 de junio del 2024, el Tribunal Electoral del Estado informó que había recibido 76 recursos de inconformidad en contra de las elecciones de miembros de ayuntamientos en 49 municipios y un juicio de inconformidad en contra de la elección de un diputado local por el Distrito 22 con cabecera en Chamula, allí en el estado de Chiapas. En lo que respecta a los juicios de inconformidad en contra de las elecciones para miembros de ayuntamientos, el Tribunal Electoral de Chiapas informó que tiene como fecha límite para resolver el 31 de agosto del 2024, en lo que se refiere a las impugnaciones de resultados por ayuntamientos. Y en las impugnaciones por resultados para diputado local, que está impugnado un distrito en Chiapas, tiene hasta el 15 de agosto para resolver. Pero en el estado de Chiapas no se recibió ninguna impugnación en contra de la elección de gobernador, y vamos a ver enseguida por qué no. Mire usted, la toma de posesión del gobernador de Chiapas
en este caso Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, será el domingo 8 de diciembre del 2024, domingo 8 de diciembre del 2024. Y podríamos decir que la principal contrincante de Óscar Eduardo fue Olga Luz Espinosa Morales. Sin embargo, cuando vamos a la siguiente diapositiva, vemos lo siguiente. El candidato de la coalición Morena, PT Partido Verde, vea usted nada más, ganó con el 79.29% de los votos. 79.29% contra apenas el 12.06% de Olga Luz Espinosa Morales de la coalición panista. Y además, fíjese usted, en las elecciones para gobernador de Chiapas del 1 de julio del 2018, el candidato de la coalición morenista Rutilio Escandón ganó con el 39.74% de los sufragios. Pero vea usted la diferencia. En estos comicios gana Óscar Eduardo Ramírez Aguilar con el 79.29%, es decir, le incrementó al triunfo de Morena en ese estado 39.55%, prácticamente el doble de la votación que Rutilio Escandón logró en el 2018, la dobló en el 2024 Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, del 39.74% al 79.29%. Ahí la pregunta es bastante obvia, pues ¿qué hay que alegar cuando el segundo lugar se quedó apenas allá en 12% contra un 39%? Eso en Chiapas. En Tabasco solo fueron impugnadas las elecciones en 5 municipios. Las elecciones a presidentes municipales de Nacajuca, Jalpa de Méndez, Tacotalpa, Macuspana y Tenosique son las que hasta el momento se encuentran impugnadas, de acuerdo con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, publicó el periódico Tabasco Hoy el viernes 14 de junio del 2024. Y no hubo recursos jurídicos que impugnaran la elección del nuevo mandatario tabasqueño. Y vamos a ver enseguida cómo quedó ese asunto. Bueno, por lo pronto, en la diapositiva 10 vemos que la toma de posesión del gobernador de Tabasco, del nuevo gobernador de Tabasco, será el martes 1 de octubre del 2024. Él tuvo como contrincante a Lorena Bearregar de los Santos, del Partido Acción Nacional PRI. Y por ahí apareció María Inés de la Fuente como candidata de Movimiento Ciudadano y Juan Manuel Fósil Pérez como candidato del PRD. Pero ahora que vea usted los resultados va a ver cómo estuvo la situación. Vea nada más. ¿Con cuánto ganó este bárbaro de Javier May Rodríguez de Morena? 80.46% de los votos. En los comicios del domingo 1 de julio del 2018, Adán Augusto López Hernández de la coalición morenista ganó la gubernatura con el 61.85% de los votos. Usted lo ve y dice 61.85 es muchísimo. Sí, es muchísimo para ganar una gubernatura, pero cuando lo compara con el 80.46 que logró este bárbaro de Javier May Rodríguez en los comicios del pasado 2 de junio, no, pues hay una diferencia de 18.61%, pero en proporción al triunfo de Adán Augusto en el 18 y el que ganó, el triunfo que logró Javier May en el 24, hay nada más 18.61%, pero el porcentaje de May es impresionante, 80.46%. Con eso ganó la gubernatura de Tabasco en la tierra del presidente López Obrador, donde, como es evidente, no se mueve nada en contra del mandatario, o lo que se mueve es muy poquito. Vea usted, por ejemplo, en este caso, el porcentaje más alto lo logró Juan Manuel Fósil Pérez del PRD con un 6.85% contra el 80% de Javier May, o el caso de la candidata de Movimiento Ciudadano María Inés de la Fuente, que logró el 5.37%. Seguramente usted tenía una idea bastante aproximada de cómo se resolvieron estas gubernaturas, pero ya viendo los números finales, 80.46% de Javier May, y con eso ganó la gubernatura del estado de Tabasco, ahí donde nació el presidente López Obrador. Y bueno, finalmente nos vamos a Puebla. En Puebla,
la oposición denunció el martes 11 de junio del 2024 una serie de presuntas anomalías ocurridas durante el proceso electoral, razón por la cual la coalición PAN-PRI-PRD impugnó los resultados de los comicios para diputados federales y el cómputo para la presidencia municipal en San Andrés Cholula. Augusta Díaz de Rivera, dirigente del PAN en el estado de Puebla, Carlos Martínez Amador, líder del PRD, y Roberto Padilla, delegado del PRI, fueron quienes informaron sobre las presuntas irregularidades. Sin embargo, la elección por la gubernatura de Puebla no fue impugnada y por lo tanto Alejandro Armenta Mier tomará posesión de su cargo como gobernador de Puebla el sábado 14 de diciembre del 2024. De hecho, Alejandro Armenta Mier es el último candidato triunfador por una gubernatura este año. Va a ser el último en tomar posesión hasta el 14 de diciembre del 2024. Y los números también son muy claros, porque aunque no fue tan aplastante su victoria como la que lograron los morenistas en Tabasco y en Chiapas, es evidente que el 59.52% es bastante claro con respecto al 32.81% que logró el candidato de la coalición panista, Eduardo Rivera Pérez. Y de esa manera nos damos cuenta que la diferencia, fíjese usted, en la elección del 2019, usted recordará que en 2018 el PAN ganó la gubernatura. Desafortunadamente la gobernadora murió en un accidente de aviación y hubo elecciones extraordinarias en Puebla en el 2019. Ahí ganó Miguel Ángel Barbosa de Morena con el 44.85%. Sin embargo, en las elecciones del pasado 2 de junio, Alejandro Armenta le agregó al porcentaje de hace 6 años un 14.67%, a lograr 59.52% para el triunfo en la gubernatura de Puebla. Y estos 4 casos ya están claros, ya están resueltos, ya nada más es cuestión de tiempo para que Alejandro Armenta Mier en Puebla asuma el 14 de diciembre, para que Javier May Rodríguez en el estado de Tabasco tome posesión el martes 1 de octubre, para que Óscar Eduardo Ramírez Aguilar en el estado de Chiapas tome su cargo el domingo 8 de diciembre y para que también en el estado de Yucatán Joaquín Jesús Díaz Mena de Morena tome posesión de su cargo el martes 1 de octubre del 2024. Mañana les vamos a hacer un informe de cómo se encuentra la situación en las restantes 5 entidades donde también hubo elección de gobernador y de jefa de gobierno, para cerrar este círculo de cómo se encuentran estos asuntos que están en proceso y que tendrían que resolverse muchos de ellos ya definitivamente desde el punto de vista jurídico, a más tardar en el mes de agosto, aunque en la mayoría de los casos, con excepción del estado de Jalisco, en todos los demás casos parecen muy claros los triunfos de quienes lograron la victoria el pasado 2 de junio, pero mañana lo veremos en detalle. Por lo pronto, gracias por su atención, descansen, por aquí nos encontramos mañana. ¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Ayer empezamos a hacer una revisión de cómo se encontraba el asunto de las 8 elecciones para gobernadores y la elección para nueva jefa de gobierno de la Ciudad de México. Usted sabe que hay un proceso que concluye la elección, las elecciones concluyen hasta que el Tribunal Electoral resuelve las impugnaciones que se presentan, si las hay, contra diversos procesos electorales, y hasta que eso concluye, entonces se resuelven, se dan como concluidos el proceso y se declaran en firme los resultados de los comicios. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendrá que resolver en forma definitiva e inatacable los juicios de revisión constitucional en materia electoral sobre las elecciones de gobernador, por lo menos en los estados de Guanajuato, Morelos, Veracruz y Jalisco.
En los tres primeros casos es probable que el tribunal ratifique las victorias conseguidas por el PAN en Guanajuato, por ejemplo, y por Morena en las gubernaturas de Morelos y de Veracruz. Donde prevalece una gran incógnita es en el caso del estado de Jalisco, donde la diferencia entre el candidato de Movimiento Ciudadano, presuntamente ganador, Pablo Lemus Navarro, y la morenista Claudia Delgadillo González, presunta derrotada, la diferencia entre ellos dos es apenas de 4.96%. 4.96% es el resultado más cerrado de los 9 procesos electorales que vimos en junio, 8 por gubernaturas y 1 más por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. En la Ciudad de México, donde la elección de jefe de gobierno no está impugnada, la ventaja de la morenista Clara Marina Brugada Molina sobre su principal rival, el panista Santiago Taboada Cortina, es de 13.06%. En Guanajuato, la ventaja de la panista Livia Denise García Muñoz Ledo es de 10.17%. En el estado de Morelos, la ventaja de Margarita González Arabia, la morenista Margarita González Arabia, es de 17.17%. En tanto que en el estado de Veracruz, la ventaja que tiene Rocío Nale es de 27.13%. En todos estos casos, en los casos que seguramente llegarán a la sala superior, en Guanajuato, en Morelos, en Veracruz, seguramente se ratificarán los triunfos de los que en este momento ya se dan como ganadores. En la Ciudad de México no llegará a la sala superior y por lo tanto Clara Marina Brugada Molina tomará posesión de su cargo sin mayores contratiempos. El Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato recibió en total 27 impugnaciones a los comicios realizados el domingo 2 de junio del 2024, de las cuales una correspondía a la elección a gobernador y 21 impugnaciones más a elecciones en 17 municipios. 5 impugnaciones más estaban orientadas a discutir los resultados en 3 distritos electorales locales en el estado de Guanajuato, distritos que originalmente fueron ganados por el Partido Acción Nacional. En el caso de la impugnación a la gubernatura, esta fue presentada por Morena en contra de la elección que dio el triunfo a la candidata de PAN-PRI-PRD, Livia Denise García. El pasado 15 de julio del 2024, el Tribunal Electoral de Guanajuato confirmó el triunfo de la panista Livia Denise. Y en la diapositiva 4 vemos que Livia Denise García Muñoz Ledo, si se confirma, como es probable que suceda, su triunfo tendrá que tomar posesión de su cargo el jueves 26 de septiembre del 2024. De los nueve presuntos triunfadores en esta contienda por 8 gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Livia Denise García Muñoz Ledo sería la primera en tomar posesión de su cargo como gobernadora de Guanajuato el jueves 26 de septiembre del 2024. Morena no presentó los suficientes elementos para invalidar la pasada elección a la gubernatura de Guanajuato. Esto lo señaló el Tribunal Electoral de esa entidad. Por unanimidad, los magistrados locales del Tribunal de Guanajuato confirmaron la validez de la elección, cuya anulación reclamaba Morena. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, la siguiente instancia para la oposición morenista en Guanajuato es promover un juicio de revisión constitucional electoral ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahí va a desembocar esta situación electoral en Guanajuato, donde muy probablemente también la Sala Superior ratifique el triunfo de Livia Denise García Muñoz Ledo, quien, como vemos en la diapositiva número 6, tiene una ventaja de 10.17% sobre la morenista Alma Eduviges Alcaraz Hernández. En los comicios del 2018, el panista Diego Sinué Rodríguez Vallejo ganó la gubernatura de Guanajuato con el 49.68% de los votos. En los comicios del pasado junio, la panista Livia Denise García Muñoz Ledo superó ese porcentaje de hace 6 años y lo llevó al 51.21%, en tanto que la morenista
Alma Eduviges Alcaraz Hernández recibió el 41.04% de los votos, una diferencia con respecto a la hasta hoy declarada ganadora de 10.17%. Eso en lo que corresponde al estado de Guanajuato. Pero vámonos a otro estado. El pasado 18 de junio del 2024, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del estado de Morelos, Ixel Mendoza Aragón, informó que ese organismo colegiado recibió 84 medios de impugnación y entre ellos 4 recursos en contra del resultado de la elección de gobernadora. Y digo gobernadora porque ahí solamente compitieron mujeres. Frente a lo que presumió una serie de irregularidades registradas durante las elecciones, la aspirante de la coalición Dignidad y Seguridad por Morelos, Vamos Todos, Lucía Mesa Guzmán, usted recordará que Lucía Mesa Guzmán era senadora por Morena, se salió del partido cuando no la postularon y se convirtió en contrincante de Morena en la elección de gobernador. Bueno, pues Lucía Mesa Guzmán impugnó la declaración de validez del proceso que dio el triunfo a la morenista Margarita González Sarabia. Una vez que el Tribunal Electoral de Morelos resuelva las impugnaciones presentadas por la coalición opositora que encabezó el PAN, si prevalece la inconformidad, la oposición podrá promover ante la Sala Superior del Tribunal Electoral un juicio de revisión constitucional en materia electoral, y esa sería la última y definitiva instancia. La nueva gobernadora de Morelos deberá tomar posesión el martes 1 de octubre del 2024, y lo más probable es que sea Margarita González Sarabia quien finalmente asuma ese cargo el martes 1 de octubre del 2024. En la diapositiva número 9 vemos que en las elecciones del 2018, el morenista Cuauhtémoc Blanco Bravo ganó con el 52.54% de los votos la gubernatura de Morelos. En el 2024, Margarita González Sarabia Calderón, respaldada por Morena, obtuvo el 47.87%, es decir, tuvo una disminución más o menos de 5 puntos, algo que es explicable después del desastroso gobierno que Cuauhtémoc Blanco hizo en Morelos. Pero a pesar de eso, Margarita remó contra la corriente y ganó la elección con el 47.87%, con una ventaja de 17.17% sobre su principal rival, la ex senadora morenista Lucía Mesa. Ahí vemos los números en pantalla. Y mientras esto sucedía en Morelos, en la Ciudad de México no hay obstáculos a la vista para que la ganadora Clara Marina Brugada, respaldada por Morena, por el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, tome posesión de su cargo el sábado 5 de octubre del 2024. Para ese sábado 5 de octubre del 2024, ya la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo va a estar en funciones, porque Claudia Sheinbaum asume la presidencia de la República el 1 de octubre y el sábado 5 de octubre Clara Brugada toma la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. El lunes 17 de junio del 2024, el periódico capitalino La Jornada publicó que en menos de 24 horas, el Partido Acción Nacional en la Ciudad de México se desistió del juicio que interpuso en contra de la elección de la jefatura de gobierno que ganó la morenista Clara Brugada Molina. Explica el periódico La Jornada que la impugnación fue presentada el pasado 7 de junio del 2024, pero al día siguiente, el representante suplente del PAN ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México, Juan Dueñas, envió un escrito al secretario ejecutivo del órgano electoral, Bernardo Núñez Yedra, para desistirse de la demanda de juicio electoral, mediante la cual solicitaban la nulidad de la elección por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Asimismo, agrega el diario capitalino, el representante panista pedía que el escrito fuera remitido
por dicha autoridad al Tribunal Electoral de la Ciudad de México para informarle que se desistían de impugnar la elección en la capital del país. Fuentes del partido albiazul, citados por La Jornada, informaron que el ex candidato Santiago Taboada solicitó no presentar ningún recurso al respecto, de ahí que la representación del PAN dio marcha atrás al medio de impugnación que había presentado el 7 de junio. Y ahí vemos que la nueva jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Marina Brugada Molina, tendría que tomar posesión el sábado 5 de octubre del 2024. Y haciendo un comparativo con lo que sucedió 6 años antes, en las elecciones del domingo 1 de julio del 2018, Claudia Sheinbaum Pardo ganó la jefatura de gobierno en la Ciudad de México con el 46.94%. En el 2024 el triunfo de Clara Brugada fue del 51.90%, es decir, hubo una recuperación de Morena en la capital del país y Clara Brugada sacó un porcentaje mayor que el porcentaje que sacó en su momento la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, 46.94 contra 51.90% de los sufragios. La ventaja de la morenista sobre su principal rival, el panista Santiago Taboada, fue de 13.06% en la elección para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y vámonos al estado de Veracruz. ¿Qué sucede allá? Bueno, pues allá la magistrada del Tribunal Electoral del Estado, Claudia Díaz Tablada, informó el 27 de junio que se recibieron 60 recursos de impugnación referidos a las elecciones de 30 diputados locales de mayoría relativa en el estado de Veracruz y de igual número de distritos locales para la elección de gobernador, es decir, hubo impugnación al proceso para la elección de 30 diputados locales y también en 30 distritos locales hubo impugnación para la elección de gobernador. Los diputados locales que sean electos para el Congreso de Veracruz tomarán posesión de sus cargos el 5 de noviembre del 2024 y la nueva gobernadora, que se presume será Rocío Nale, tomaría posesión de su cargo el 1 de diciembre. Citada por el Diario de Jalapa, el viernes 28 de junio del 2024, la magistrada Claudia Díaz Tablada explicó lo siguiente: tenemos que recordar que todos estos casos se tienen que resolver antes de noviembre, porque el 5 de noviembre toman protesta los diputados locales nuevos. En el caso de las impugnaciones de los resultados de la elección de gobernador, tienen que resolverse también en noviembre, porque si prevalece la inconformidad de la oposición encabezada por el PAN, podrían promover un juicio de revisión constitucional electoral ante la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación y habría que considerar que eso tendría que resolverse antes del 1 de diciembre, cuando tiene que tomar posesión el nuevo gobernador. En este caso, la presunción es que la nueva gobernadora de Veracruz, que seguramente será Norma Rocío Nale García, tomará posesión el domingo 1 de diciembre del 2024. ¿Y cuál es la referencia que podemos tomar con respecto al resultado del 2018 cuando el morenista Cuitláhuac García Jiménez ganó la gubernatura? Bueno, pues Cuitláhuac ganó con el 44.02% de los votos. Y en el 2024, fíjese usted, el triunfo de Rocío Nale fue por el 58.90%, 44, 54, 10, 14 puntos le aumentó Rocío Nale García a la votación en Veracruz entre las elecciones del 2018 y del 2024, a pesar de que fue objeto de una guerra sucia muy severa y muy tenaz. Aún así, aumentó la votación de Morena en la contienda por la gubernatura de Veracruz entre el 2018 y el 2024. Y la ventaja de la morenista sobre su principal rival, José Francisco Yunes Zorrilla, es nada más de 27.13%. ¿Cómo revertir eso? Es casi imposible. Por lo tanto, aunque haya impugnaciones que se deberán resolver en las próximas semanas, es muy difícil que le puedan disminuir una ventaja de 27.13% a Rocío Nale, la próxima gobernadora en Veracruz, postulada por Morena. Y en el caso de Jalisco,
El pasado 26 de junio del 2024, legisladores de Morena, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, pidieron anular la elección de gobernador y se sumaron a la petición de Claudia Delgadillo, su candidata al gobierno de Jalisco, quien dijo que el domingo 2 de junio del 2024 se había cometido un fraude electoral atribuido al Partido Movimiento Ciudadano y al gobierno estatal naranja encabezado por Enrique Alfaro Ramírez. La candidata de Morena a la gubernatura de Jalisco denunció que hubo presuntamente extracción de boletas en bolsas negras con papelería electoral y funcionarios públicos vinculados a Movimiento Ciudadano que promovieron el voto en las casillas. La candidata de Morena también señaló errores en el cómputo de los votos, presión al electorado, robo de paquetes electorales, presencia de hombres armados durante y después de la jornada electoral. Por las razones expuestas, Morena pidió anular las elecciones de Jalisco en las que el Instituto Electoral de la entidad declaró ganador al emesista Jesús Pablo Lemus Navarro. Lo real es que en los comicios realizados en Jalisco el pasado domingo 2 de junio del 2024 se violaron los principios rectores de la función electoral. ¿Cuáles principios? La certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad, la máxima publicidad y la objetividad. Razón suficiente para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anule esas elecciones plagadas de irregularidades y además estos hechos comprometerían al Instituto Nacional Electoral a considerar la remoción de la consejera presidenta del Instituto Electoral de Jalisco, Paula Ramírez, y ejercer el INE su facultad de atracción para asumir la organización y realización de elecciones extraordinarias en Jalisco. Y aquí vemos que el nuevo gobernador o la nueva gobernadora, según sea el caso, tendrá que tomar posesión de su cargo el viernes 6 de diciembre del 2024. Y también, haciendo una comparación, en los comicios del 2018, Enrique Alfaro Ramírez de Movimiento Ciudadano ganó la gubernatura de Jalisco con el 39.01% de los votos. En el 2024, el presunto triunfo del emesista Jesús Pablo Lemus Navarro sería con el 43.17%, es decir, 4 puntitos más. La diferencia entre Lemus Navarro y su principal rival, la morenista Delgadillo González, fíjese usted, es apenas del 4.96%, de acuerdo con los resultados oficiales que publica el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco en su plataforma oficial de Internet. Si usted se dio cuenta, la elección más cerrada de las 9 en donde se renovó el Poder Ejecutivo en 9 entidades, la más cerrada fue la de Jalisco con 4.96, la más señalada de irregularidades y excesos cometidos incluso al amparo de la autoridad electoral, y hay razones suficientes para presumir que tendrá que ser la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la que finalmente resuelva la promoción que hizo el partido Morena de un juicio en el cual pretende que se anulen en este caso los comicios en el estado de Jalisco. ¿Por qué? Porque hay irregularidades suficientes para considerarlo que esto pueda suceder en un juicio de revisión constitucional electoral que tendría que atender, revisar, analizar y resolver la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y así están hasta este momento los 9 casos de 8 entidades donde hubo elección de gobernador y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Gracias, así terminamos puntos y comas. Mañana por aquí nos encontraremos. ¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información que trata de explicar hasta dónde es razonable
cómo evolucionan los asuntos electorales y políticos después de los comicios del 2 de junio. Y uno de los grandes debates que se está dando en este momento es el que se refiere a la asignación de los diputados plurinominales de los senadores de lista nacional que van a completar las fracciones parlamentarias en San Lázaro a partir del 1 de septiembre y la posibilidad de que Morena y sus aliados tengan la mayoría calificada. Bueno, sobre ese tema, los números no mienten y en ocasiones son terriblemente crueles, como sucede en el caso de los reclamos de la oposición que cuestiona los merecimientos de Morena y sus aliados, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, al reclamar su derecho a tener mayoría calificada en las cámaras de diputados y senadores, pues desde que se compitió por las curules y los escaños de mayoría relativa para el Congreso de la Unión, la supremacía de la coalición Sigamos Haciendo Historia fue tan aplastante que sin mayores problemas en esos cargos legislativos de elección directa ya tiene asegurados los 2/3 de los legisladores que integrarán el poder legislativo. Es decir, la mayoría calificada que se tendrá que completar con los diputados y los senadores plurinominales desde las elecciones de los diputados de mayoría, de los senadores de mayoría. Morena ya tenía la ventaja de haber obtenido los 2/3 de los cargos que estuvieron en disputa por mayoría relativa. Es decir, ya venía perfilada la mayoría relativa desde que se compitió en los 300 distritos uninominales del país y desde que se compitió por las 2 senadurías de mayoría en cada una de las 32 entidades del país y por las senadurías de primera minoría, es decir, aquellas que le correspondieron a los partidos que quedaron en segundo lugar. Desde ahí, ya los triunfos de Morena eran sumamente claros y en algunos casos aplastantes, apabullantes, de tal manera que discutir a estas alturas el derecho que tengan Morena y sus aliados a la mayoría calificada es más que nada una necedad. Aún sin considerar el reparto de las 200 diputaciones de representación proporcional, conocidas genéricamente como plurinominales, y las 32 senadurías de la lista nacional, también consideradas como escaños de representación proporcional, las victorias de mayoría relativa de Morena, PT, Partido Verde, le dan a la coalición gubernamental una clara mayoría calificada al obtener más de los 2/3 de posiciones que estuvieron en disputa para el Poder Legislativo en los comicios del domingo 2 de junio del 2024. ¿Y por qué estas votaciones son tan importantes? Bueno, pues porque desde allí se perfilan los porcentajes que le van a permitir a Morena y sus aliados obtener la mayor cantidad posible de diputados plurinominales y de senadores de la lista nacional, para completar que las 2 mayorías calificadas, tanto en la Cámara de Diputados como en la de senadores. En junio pasado se disputaron 96 senadurías, 64 de mayoría relativa y 32 de primera minoría, es decir, las acreditadas a los partidos que quedaron en segundo lugar en las 32 entidades del país. Morena y sus aliados, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, obtuvieron de entrada 60 posiciones de mayoría relativa al vencer a sus rivales en 30 de los 32 estados de la República. Diga usted si alguien que gana 30 de 32 estados no tiene derecho a aspirar a la mayoría calificada. Bueno, pero además de que ganó Morena en 30 de 32 estados de la República, las 2 senadurías de mayoría relativa en cada entidad federativa, Morena y sus aliados sumaron además 5 senadurías de primera minoría, es decir, en 5 estados más Morena quedó en segundo lugar o sus aliados quedaron en segundo lugar, de tal manera que agregó 5 senadurías más de primera minoría. Incluso la coalición morenista le arrebató a la coalición encabezada por el PAN las 2 senadurías de mayoría relativa en entidades conservadoras como Guanajuato y Yucatán. Es decir, incluso en bastiones panistas, la coalición de Morena ganó las 2 senadurías respectivas de mayoría relativa. Además, la coalición morenista sumó 5 senadurías de primera minoría, como le decíamos, 5 senadurías de segundo lugar, para sumar entre diputaciones de primero y segundo lugar
65 escaños de los 96 que estuvieron en juego en los pasados comicios del domingo 2 de junio. ¿Y esto qué significa? Bueno, mire, vamos a verlo gráficamente para que usted se dé una idea de lo que esto representa. Vamos, Luis, a la diapositiva 4. Vea usted nada más. Aquí están 12 de los 32 estados. Los 12 desde Baja California hasta San Luis Potosí los ganó de manera aplastante la coalición de Morena, PT, Partido Verde. En el caso de Baja California, Morena solo ganó las dos senadurías de mayoría. En Sinaloa y Sonora, Morena solito ganó las 2 senadurías de mayoría, 2 en cada estado, para un total de 4. Y en San Luis Potosí, el Partido Verde, aliado de Morena, ganó las 2 senadurías de mayoría relativa. Y enfrente ve usted las senadurías de primera minoría que ganó la coalición panista en todos estos estados, con excepción de Nuevo León, donde Luis Donaldo Colosio Riojas quedó en segundo lugar y va a entrar al Senado como senador de primera minoría. Pero vea usted con los logotipos qué aplastante se ve este panorama. Los primeros 2 estados. Vamos a los siguientes 10 estados, desde Campeche hasta Hidalgo. Y vea usted nada más el efecto visual. En estos 10 estados, todos los ganó la coalición de Morena, PT, Partido Verde, y sumó 2 senadores de mayoría por cada una de estas entidades. Y enfrente vemos que el Partido Verde, por ejemplo, de manera individual, ganó las senadurías de primera minoría, las llamadas senadurías de representación proporcional, las ganó en Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo. Es decir, en estos 3 estados, Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo, Morena y sus aliados ganaron todo lo que se podía ganar de mayoría en cuanto a posiciones en el Senado de la República. 3 de 3 se llevaron Morena y el Partido Verde en Chiapas, en Oaxaca y en Quintana Roo. Y luego quedaron en segundo lugar, en este caso, en el Tabasco, Veracruz, Yucatán, Tamaulipas, Zacatecas y Hidalgo, la coalición panista, porque Morena y sus aliados se llevaron 10 de 10 en este bloque de estados desde Campeche a Chiapas. Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Puede un partido que logra tan aplastante victoria aspirar a obtener la mayoría calificada? Yo creo que hasta es necio discutir ese punto. Pero vamos a los últimos 10 estados de los 32 del país. En este bloque, de Ciudad de México hasta Aguascalientes, vemos que Morena y sus aliados ganan 10 de 12 estados. Perdón, 8 de 10 estados. 8 de 10 estados. Y aquí aparecen los 2 únicos estados donde la coalición opositora obtuvo triunfos de mayoría. PAN, PRI, PRD lograron las 2 senadurías de mayoría en Querétaro y las 2 senadurías de mayoría en Aguascalientes. Pero la senaduría de primera minoría, la de segundo lugar en Querétaro y en Aguascalientes, la ganaron en el primer caso Morena y en el segundo la coalición encabezada por Morena. Y en los 8 estados donde Morena volvió a arrasar, pues la coalición PAN-PRI-PRD quedó en segundo lugar. Entonces, vea usted de manera muy gráfica. De las 32 entidades del país, Morena ganó 30. Morena y sus aliados, 30. Lo que le dio 60 senadores, más 5 senadores de segundo lugar, como ya lo vimos. En este caso, vemos, por ejemplo, segundo lugar del Verde en Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, son 3 senadurías de segundo lugar, y en Querétaro y en Aguascalientes, Morena y sus aliados ganan también senadurías de primera minoría o de segundo lugar. La oposición solo logró arrebatarle a Morena las 4 senadurías de mayoría relativa en los muy conservadores estados de la región del Bajío, Aguascalientes y Querétaro. Además, la coalición panista sumó otras 25 senadurías de primera minoría, al quedar en segundo lugar en igual número de entidades. Las 5 senadurías de segundo lugar las consiguieron Morena y sus aliados, como le decíamos a usted, en Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Querétaro y Aguascalientes. Ahora bien, fíjese usted, si hacemos una operación muy simple, concluiremos que entre senadurías de mayoría relativa y senadurías de segundo lugar, las que se ganan con los votos reales y directos de los ciudadanos,
Morena y sus aliados consiguieron el 67.70% de los cargos que estaban en disputa. La mayoría calificada en este bloque de 96 senadurías, o sea, las 2/3 partes de este bloque de 96 senadurías, serían 64 senadurías. Y como usted podrá observar, Morena de estas 96 tiene 65, lo que le permite, en términos concretos, tener las 2/3 partes de las 96 senadurías de mayoría relativa que se disputaron el 2 de junio. Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cuál representación puede haber, sobre representación puede haber, como alega la oposición, si en la disputa de las senadurías en donde la gente votó directamente por los partidos o coaliciones, Morena de entrada obtiene las 2/3 partes de los 96 cargos que estaban en juego? Incluso rebasa las 2/3 partes con una senaduría más. Estos datos son muy duros, muy concretos, muy específicos e ilustran que desde esta primera fase en la disputa de las senadurías, Morena ya tenía los merecimientos y la votación suficiente para aspirar a la mayoría calificada una vez que se asignen las 32 senadurías que faltan de representación proporcional. Y el escenario para la repartición de las 32 senadurías no es muy halagador para el PAN, el PRI y el PRD, y lo vamos a ver de manera muy gráfica. Mire, si nos vamos a la diapositiva número 11, ahí vemos, por ejemplo, que en el 2018 el PAN obtuvo el 17.94% de los votos. Pero si nos vamos a la diapositiva número 12, vemos que en los comicios del 2024, ese 17.94% del PAN se convierte en un 16.84% en la votación de senadores. Si vemos el caso del PRI en el 2018 obtuvo el 16.21% de la votación. En el 2018, 16.21% de la votación para el Senado. Y en el 2024, la votación del PRI se reduce a 10.88%. Es decir, el PRI perdió más de 6 puntos porcentuales entre el 2018 y el 2024. Y luego si vemos el caso del PRD, es peor, porque el PRD en el 2018 logró en la votación de senadores 5.37 y en la votación de junio del 24 apenas alcanzó el 2.27%, no tiene derecho a senadores pluris porque no alcanzó el 3% de la votación mínima que se requiere, por un lado para conservar su registro como partido nacional y por otro lado para tener derecho a que le asignen por lo menos un senador. No tendrá senadores en esta ocasión. Y vemos también en la elección del 2018 que el Partido Verde logró en esa elección el 4.54% de los votos. Pero si revisamos la votación que logró este año, vemos que de 4.54% el Verde aumentó a 8.92%. ¿Eso qué significa? Bueno, el caso de Morena. Morena en el 2018 en la votación de senadores tuvo 38.25 y en la diapositiva número 13 vemos que Morena aumentó su votación al 40.80%. Todo esto significa algo muy simple. Al disminuir la votación del PRI, al desaparecer el PRD y al incrementar sus votaciones el Partido Verde, el Partido del Trabajo y Morena, la lógica es que vayan a tener más senadores de representación proporcional. El cálculo que se hace es que Morena y sus aliados llegarían a tener en el Senado 93 senadores y se quedaría a 83 senadores y se quedaría a 3 de lograr la mayoría calificada de 86. Esa es la estimación hasta este momento, pero no descarte usted que finalmente Morena alcance junto con el Verde y el PT los 86 senadores que necesite para de entrada tener la mayoría calificada. Y luego hay otro dato muy interesante. Se discute también si Morena y sus aliados tendrían derecho a que se les asigne la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Y dicen, no, es que Morena estaría sobrerepresentada porque no tiene merecimientos para que le den los diputados plurinominales que le permitan tener la mayoría calificada.
Usted sabe que la mayoría calificada en la Cámara de Diputados son 334 diputados. Pero le voy a dar un dato muy sencillo. Cuando vemos los resultados de la elección de diputados de mayoría, en la diapositiva número 15, usted sabe que se compitió el 2 de junio por 300 diputados de mayoría relativa y que los otros 200 son diputados que se reparten en proporción al porcentaje de votos que logró cada partido. Bueno, pues nada más de entrada. En las elecciones del pasado 2 de junio, Morena y sus aliados como coalición sacaron 219 diputados. Morena solito de manera independiente sacó 37 diputados de mayoría relativa, de tal manera que la coalición Morena PT Partido Verde sumó 256 triunfos de mayoría relativa. ¿Y cuántos triunfos tuvo la coalición PAN-PRI-PRD? Bueno, pues apenas alcanzó 43 victorias de 300 posibles. ¿Esto qué significa? Bueno, pues este asunto es muy simple, que con esta votación que logró el PRI, con estos triunfos que logró el PRI, este es un cálculo muy sencillo. O sea, si el 100% de los diputados de mayoría relativa son 300, 2/3 de esos 300 diputados serían 200 diputados, ¿sí? Y vea nada más usted, de entrada, con los triunfos de mayoría, Morena tiene 256 victorias, es decir, de los diputados que se ganaron por mayoría relativa, Morena se llevó más de las 2/3 partes con la elección directa de los ciudadanos que acudieron a las urnas. La pregunta es la misma. Un partido que gana más de las 2/3 partes de diputados de mayoría relativa no tiene derecho a tener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados en el momento en que se le asignen los diputados plurinominales. Creo que eso ni siquiera tendría que estarse discutiendo en este momento. Y hubo casos verdaderamente muy dramáticos en la pasada elección de diputados federales. Usted sabe que para la votación en la que se distribuyen los diputados plurinominales, el país se divide en 5 regiones. Hubo casos verdaderamente dramáticos en la elección de diputados federales de mayoría relativa, como ocurrió, por ejemplo, en la tercera circunscripción electoral. Escuche usted nada más. La derrota de la oposición en esta circunscripción fue casi total, pues de 60 distritos de mayoría relativa que estuvieron en juego, la coalición PAN-PRI-PRD solamente ganó 2 de 60 distritos. Vea usted la diapositiva número 17. Esta tercera circunscripción electoral la integran Campeche, Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Tabasco, Veracruz, Quintana Roo. Y en esta región, que es la tercera circunscripción electoral, donde se van a repartir 40 diputados de representación proporcional de los 200 que se reparten en todo el país, Morena y sus aliados ganaron 58 de 60 diputados de mayoría. La oposición de PAN-PRI-PRD nada más rescató 2 distritos. Los distritos de mayoría relativa que rescató el PAN fueron el distrito 4 en Boca del Río, Veracruz, que creo que fue el único distrito que ganaron los panistas ahora también en la contienda por la gubernatura, y el otro distrito que ganó la coalición opositora fue el distrito 4 de Mérida, Yucatán, con María Isabel Rodríguez Heredia. Es decir, fue casi total el aplastamiento aquí en la tercera circunscripción, porque de 60 diputados de mayoría relativa, el PAN-PRI-PRD solamente ganaron 2. Y no fue muy diferente en la cuarta circunscripción, donde la oposición solamente logró ganar 4 de 61 distritos de mayoría. Y lo vemos en la diapositiva número 19. Esta cuarta circunscripción la integran Ciudad de México, Puebla, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala y Guerrero. Y de 61 diputados de mayoría relativa que estuvieron en la disputa, la oposición solamente ganó 4. Y para concluir, la pregunta es muy simple. Una coalición que gana las 2/3 partes de los senadores de mayoría relativa y más de las 2/3 partes de los diputados de mayoría relativa, ¿tiene o no tiene derecho a tener la mayoría calificada en el momento en que se le asignen diputados plurinominales y senadores plurinominales?
Yo creo que en este caso la discusión y la pregunta es hasta necia. Y bueno, y con esto concluimos hoy puntos y comas. Gracias. Mañana por aquí nos encontramos. ¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información donde le damos claridad a algunos de los procesos que están sucediendo después de los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Y una de las preguntas recurrentes que escuchamos, que vemos en los chats de Sin embargo es, ¿y qué para cuándo la calificación de la elección presidencial? ¿Para cuándo se va a designar a Claudia Sheinbaum Pardo presidenta electa? Bueno, es lo que hoy trataremos de explicar y de poner en contexto para que quede claro cuál es el procedimiento que se tiene que seguir. ¿Qué es lo que está pendiente por resolverse para que Claudia Sheinbaum Pardo deje de ser solo la candidata ganadora de los comicios por la presidencia de la República del pasado domingo 2 de junio del 2024 y se convierta en presidenta electa? Hay 3 recursos jurídicos promovidos por la oposición en contra del resultado de los comicios presidenciales, que tendrá que resolver la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a más tardar el 31 de agosto del 2024 para validar las elecciones que ganó la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Y consecuente con esta determinación, declarar a la morenista presidenta electa para que tome posesión de su cargo el martes 1 de octubre. El artículo 58 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral establece que los juicios de inconformidad con respecto a las elecciones de diputados y senadores deberán quedar resueltos a más tardar, como último plazo, el 3 de agosto. Y los relativos a la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos deben de quedar resueltos a más tardar el 31 de agosto, ambas fechas el año de la elección. Estamos hablando de los juicios de inconformidad con respecto a las elecciones de diputados federales y senadores que deben resolverse a más tardar el 3 de agosto y también estamos hablando de los juicios de inconformidad promovidos con respecto a la elección presidencial que tendrían que resolverse a más tardar, de acuerdo con lo que establece la ley, el 31 de agosto, ambas fechas del año de la elección, aunque usted no descarte la posibilidad de que algunos de estos plazos se adelanten, que el tribunal resuelva con anticipación y que en lugar de irnos hasta el 3 de agosto o hasta el 31 de agosto, estos tres recursos jurídicos promovidos contra la elección de presidente de la República se puedan resolver incluso en el cierre del mes de julio o a principios del mes de agosto. Bueno, son tres los recursos promovidos por la oposición que están en proceso de análisis. Un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por la ex candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Berta Xóchitl Gálvez Ruiz. También está en proceso un juicio de inconformidad contra el resultado de la elección presidencial presentado por los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática. Y hay un tercer juicio que está en proceso, un segundo juicio de inconformidad, tercer juicio en contra de la elección presidencial, también contra los comicios de presidente de la República promovida por el Partido Revolucionario Institucional. En síntesis, hay un juicio que promueve Xóchitl Gálvez para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, donde se queja de que se cometieron excesos en la contienda presidencial que le afectaron. Y hay otros 2 juicios, pero estos juicios que tienen otra característica, son juicios que presentaron por una parte, juicios de inconformidad que fueron presentados por una parte juntos el PAN y el PRD, y uno más por separado que presentó el Partido Revolucionario Institucional.
El asunto de la promoción de estos juicios, por supuesto, es un trámite que todos los partidos tienen que llevar a cabo. Sin embargo, el primer obstáculo para que un juicio de esta naturaleza pudiera proceder es que el resultado de la elección fuese muy estrecho, fuese por muy pocos puntos y se pudiera considerar que hubo, como en algún momento lo ha presumido la Sala Superior del Tribunal o la Sala Especializada, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral, que pudo haber lo que ellos llaman la manipulación o la inducción del voto. Sin embargo, si vemos la diapositiva número 4, la primera pregunta que tendríamos que hacernos es muy simple, muy elemental. ¿Cómo se pueden manipular a 35.923.000 personas para que voten por una candidata, como en este caso por Claudia Sheinbaum Pardo? 36 millones de mexicanos prácticamente habrían sido manipulados si se asumieran los criterios de las impugnaciones presentadas por Xóchitl Gálvez, por PRI, PAN y PRD, porque ahí vemos, por ejemplo, con base en el resultado oficial de la elección, que la diferencia en el triunfo de Claudia Sheinbaum Pardo sobre Xóchitl Gálvez Ruiz es de 32.3%. O sea, si la elección hubiera sido cerrada o hubiese sido más competida, habría razones para suponer es que la manipulación de los votantes, es que la utilización de los programas sociales para presionar a la gente. Es muy difícil que 36 millones de personas puedan ser manipulables. Ese es el primer obstáculo que tendrán que superar los jueces electorales, los magistrados de la Sala Superior, para llegar a alguna conclusión con respecto al análisis de las impugnaciones presentadas por la oposición. La Sala Superior del Tribunal Electoral está integrada actualmente por 5 de 7 magistrados. La preside la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, con quien hacen causa común los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera, 3 de un lado. Ellos se enfrentan en la disputa del poder en el tribunal, en el campo de las resoluciones, a sus compañeros magistrados Janine Madeline Otálora Malasis y Reyes Rodríguez Mondragón, es decir, 3 contra 2 están enfrentados en el tribunal. ¿Por qué? Bueno, pues porque en diciembre del 2023, en diciembre del año pasado, Mónica Aralí Soto y los Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, los 3 impugnaron a Reyes Rodríguez Mondragón, que estaba en la presidencia del tribunal, y le dijeron, tienes que renunciar porque has manejado inadecuadamente el tribunal, porque has cometido excesos en el tribunal, porque hay malos manejos en el tribunal y te vas. Entonces, Reyes Rodríguez Mondragón tuvo que renunciar en diciembre y solamente tiene el apoyo de Janine Madeline Otálora, y ellos dos se enfrentan a los otros 3 magistrados, a la presidenta Mónica Aralí Soto y a los 2 Felipes. Y bueno, con respecto a la integración de la Sala Superior de 5 magistrados, en el párrafo 5 del artículo 167 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se establece lo siguiente, que para hacer la declaración de validez y de presidenta o presidente electo de los Estados Unidos mexicanos, o para declarar la nulidad de tal elección, la Sala Superior deberá sesionar con la presencia de por lo menos 6 de sus integrantes. ¿Y cómo se resuelve este asunto? Si solamente hay 5 magistrados en la Sala Superior y el nombramiento de los 2 que concluyeron su periodo en octubre del año pasado tendría que hacerlo el Senado y no lo ha hecho, bueno, también en la ley se establece una salida y una solución para esta situación en particular. Explica el referido artículo 167 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que en caso de vacante definitiva se nombrará a un nuevo magistrado o magistrada quien durará en su encargo por el tiempo restante al del nombramiento original. En este supuesto, mientras se hace la elección respectiva, la ausencia será suplida por el magistrado o la magistrada de la sala regional con mayor antigüedad o, en su caso, de mayor edad si existen asuntos de urgente atención. ¿Y qué asunto de más urgente atención puede haber que la calificación de una elección presidencial? Por eso, este jueves 18 de julio del 2024, la Sala Superior del Tribunal Electoral incorporó a la magistrada Claudia Valle Águilas Ocho
presidenta de la Sala Regional de Monterrey, para que complete el quórum de 6 magistrados que exige la ley para la calificación de la elección presidencial. Ustedes ven en pantalla ahí los personajes, está este asunto resuelto. Con esos 6 magistrados se puede calificar la elección presidencial, se puede declarar su validez y se puede declarar en su momento presidenta electa a Claudia Sheinbaum Pardo. Y en este caso, por ejemplo, dirá usted, bueno, los magistrados tendrían que votar y ¿qué pasa si empatan? Bueno, la ley también contempla que si hubiese un empate de 3 contra 3, que pudiera suceder en algún momento, la magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso tiene voto de calidad. Es decir, si hay un empate 3-3, la magistrada presidenta puede decir, bueno, pues yo me inclino por esta posición y por lo tanto esta es la posición que prevalece. Y se resuelve el asunto. Está contemplado también en la ley. Y el pasado lunes 17 de junio del 2024, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación designó a los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera, lo que ustedes podrían ver en la diapositiva 8, los dos Felipes que están en la parte superior, Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera, fueron designados como integrantes de la comisión especial que va a elaborar los proyectos de sentencia con respecto a los medios de impugnación presentados para controvertir la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos. Es decir, estos dos magistrados, de la Mata Pizaña y Fuentes Barrera, tendrán que resolver los 3 recursos jurídicos promovidos, uno por Xóchitl Gálvez, otro por el PAN y el PRD y otro por el Partido Revolucionario Institucional. Y también el 17 de junio se decidió que la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Electoral, la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Electoral, a cargo de Luis Rodrigo Sánchez Gracia, será la encargada de elaborar el proyecto de dictamen del cómputo final y, en su caso, la declaración de validez y de presidencia electa de los Estados Unidos mexicanos. Este proyecto de dictamen para declarar el cómputo final, la validez de la elección y la cualidad de presidenta electa de Claudia Sheinbaum Pardo, este proyecto tendría que ponerse a consideración de los 6 magistrados que integran el pleno y que usted ve en la pantalla, y ellos tendrán que votar si se aprueba el proyecto en los términos en los que esté redactado. Que diga el proyecto, bueno, pues sí, se declara que este es el cómputo final, se declara que la elección tiene validez y se declara que Claudia Sheinbaum Pardo debe ser reconocida como presidenta electa. Se puede votar en ese sentido, se puede votar en sentido opuesto, pero como le decía hace un momento, si hubiese empate, la presidenta de la Sala Superior tiene el voto de calidad para decidir en caso de empate. Y mire usted, nada más así como una probadita, vemos en la diapositiva número 10 la carátula del juicio para protección de derechos político-electorales del ciudadano que promovió Xóchitl Gálvez Ruiz y que presentó ante el INE el 13 de junio pasado. Estos recursos se presentan ante el INE y el INE los turna al Tribunal Electoral. Ahí dice que la actora, la que presenta en este caso el recurso, es Berta Xóchitl Gálvez, y ven ustedes subrayado que se trata de una impugnación a la elección presidencial y que se promueve un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. ¿Y qué dice además esto? Bueno, en la diapositiva número 11 dice que adjunto al presente escrito de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, se impugnan las violaciones constitucionales sucedidas durante la elección presidencial. Y en la diapositiva 12 vemos también la carátula del documento del juicio de inconformidad promovido por el PAN y por el PRD contra la elección presidencial. Ahí ven ustedes el subrayado que dice, se presenta juicio de inconformidad, y ven ustedes en la primera línea con mayúsculas, dice el licenciado Marco Antonio Cortés Mendoza, el licenciado Jesús Zambrano Grijalva, el maestro Víctor Hugo Sondón Saavedra y el licenciado Ángel Clemente Ávila
presidentes de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática respectivamente, así como los representantes propietarios de esos partidos ante el Consejo General del INE, presentan este recurso. Es un recurso de juicio de inconformidad con respecto al resultado de la elección presidencial. Esto lo vemos en la diapositiva número 13, donde dice: respetuosamente comparecemos a fin de interponer el presente juicio de inconformidad. Eso lo vemos en la 13, pero en la diapositiva 14 hay un dato que es muy interesante. Después de hacer toda la disertación sobre las razones por las que promueven este juicio de inconformidad, las dos últimas líneas son muy interesantes porque dice: dice, calificación de la elección presidencial. Al realizar la calificación de validez de la elección, queremos que se consideren todas y cada una de las violaciones destacadas, atendiendo a la función jurisdiccional constitucional de la Sala Superior. Y concluye, dice que lo que pretenden, con la finalidad de que en dicha calificación se garantice la certeza y legitimación del proceso electoral, sin que se omita la realidad fáctica de todo el proceso y las circunstancias que lo rodean, a pesar de que en el presente medio de impugnación no se solicita la nulidad de la elección. En este juicio de inconformidad que promueven PAN y PRD, no solicitan la nulidad de la elección que ganó Claudia Sheinbaum, y ahí están las firmas de los dirigentes Marco Cortés y de Jesús Zambrano. Los agravios se le llaman a las irregularidades que presumiblemente se cometen en perjuicio de quien presenta este recurso, en este caso en perjuicio de Xóchitl Gálvez y en perjuicio del PAN y del PRD. Los agravios que argumenta la oposición en contra del resultado de las elecciones son los mismos en las tres impugnaciones: violaciones graves, sistemáticas y reiteradas de los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda previstos en el artículo 134 de la Constitución Federal; intervención sistemática y reiterada del Ejecutivo Federal; intervención sistemática y reiterada de los titulares de los ejecutivos locales en la elección presidencial; e intervención sistemática y reiterada de los órganos de Estado, servidores públicos y actores políticos relevantes en la elección presidencial. Estos argumentos, estos agravios, son los que formulan y los que argumentan el PAN, el PRI, el PRD y Xóchitl Gálvez con respecto a la elección presidencial. También se reclaman, entre los agravios principales, la intervención de Arturo Saldívar Lelo de la Rea, en su calidad de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en favor de Claudia Sheinbaum Pardo. Igual se denuncia el presunto uso indebido del Centro Nacional de Inteligencia del Gobierno Federal para ejercer violencia electoral en contra de Xóchitl Gálvez, y se denuncia también la supuesta coacción del voto de la ciudadanía, así como el uso indebido de programas sociales durante el proceso electoral para coaccionar y comprar el voto, así como la violencia generalizada y la intervención del crimen organizado durante el desarrollo del proceso electoral. Todos estos señalamientos tendrían que probarse, y sobre la base de lo que se pruebe tendría que resolver la Sala Superior del Tribunal, y en particular tendrían que considerar todos estos elementos los dos magistrados que integran la comisión especial que le mencionábamos hace un momento, Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera. Ellos son los dos magistrados que tendrán que hacer una ponderación de todos estos agravios que manifiesta la oposición y decidir si tienen sustento o no, o si existen pruebas que corroboren esos agravios que argumenta la oposición. En la diapositiva 17 vemos la primera página, la portadilla del documento del juicio de inconformidad promovido por el PRI contra la elección presidencial. Se me pasaba a decirles, por ejemplo, que en el juicio que promueve Xóchitl Gálvez, por ejemplo, es un expediente en la promoción del juicio para la protección de los derechos políticos electorales que formula Xóchitl Gálvez, es un expediente de 1,764 fojas. 1,764 fojas. Y luego, en el caso del expediente del juicio de inconformidad del PAN y el PRD, son 1,947 fojas, y finalmente, en el juicio de inconformidad que promueven el PRI por separado, este está más pequeñito, son
nada más 271 fojas. Se le llama fojas en el lenguaje jurídico, pero digamos, son hojas o páginas tamaño oficio que se incluyen en ese expediente. Y lo que vemos en el juicio de inconformidad que está en pantalla, que es el que promovió el PRI, en la diapositiva 18 dice que se formula en representación del Partido Revolucionario Institucional. Esto dice la persona que firma y que se ostenta como el promovente de este documento en nombre del PRI. Y finalmente, en el proceso rumbo a la calificación de la elección presidencial, hay fechas clave. El artículo 58 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, como se lo decíamos, señala que los juicios de inconformidad en las elecciones de diputados y senadores deberán resolverse a más tardar el 3 de agosto. Las inconformidades con respecto a la elección presidencial se tienen que resolver a más tardar el 31 de agosto. ¿Por qué? ¿Por qué el 3 de agosto en el caso de diputados y senadores? Porque después de que el tribunal resuelve estos juicios, estas impugnaciones, el Instituto Nacional Electoral tiene que asignar los 200 diputados de representación proporcional y también 32 senadores de una lista nacional para completar el total de 128 senadores en la Cámara de Senadores y de 500 diputados en la Cámara de Diputados. Y también, a más tardar el 31 de agosto, tendría que definirse las 3 impugnaciones contra la elección presidencial, porque Claudia Sheinbaum Pardo tendría que tomar posesión de su cargo el 1 de octubre. Es decir, tendría nada más el mes de septiembre. Sin embargo, no se sorprenda usted si los plazos se acortan y si el tribunal, la Sala Superior, resuelve a finales del mes de julio y estamos escuchando en la primera o segunda semana de agosto que ya hay declaratoria de presidenta electa en México. Y con esto concluyo, nada más para que quede claro cómo va a ser el proceso, cómo tendría que ser el proceso para la calificación de la elección presidencial. Gracias, nos veremos por aquí dentro de una semana. Me tomaré unos días de descanso y regresaré el lunes próximo en 8. Gracias, buenas noches.